queríamos hablar un poco de la Corte y de todos los temas, porque yo creo que es muy importante que nosotros hablemos a la sociedad, ¿no? A todos los que nos escuchan. Bajarle los temas de la Corte a la gente, ¿no? Sí, claro, sí. Es muy importante. No sé si tenemos un poco de tiempo, me gustaría hablar, porque generalmente se habla del poder, ¿no? Y yo creo que nosotros tenemos que hablar más de los problemas de las personas, de los que nos escuchan. Entonces, a veces cuando se habla de la Corte se habla mucho del poder y no de los problemas de las personas. Y me parece que el primer aspecto que es interesante, ayer un colega suyo me decía, estamos en una Corte en transición. Sí, evidentemente, no se puede negar que es una Corte en transición. Pero ¿qué significa esto para las personas que nos escuchan? Es muy importante aclararlo. Yo creo que hoy se vive en todo el mundo una época difícil, de inseguridades, de miedo, de muchos cambios. Entonces, la vida está difícil para todo el mundo, sea quien sea, ¿no? Entonces, hay mucho temor y creo que todas las personas quieren que se proteja su seguridad, sus expectativas de una vida mejor. Sus bienes, la propiedad, ¿no? La propiedad, claro, su trabajo. La libertad. Esta idea de que hay una Corte en transición hay que explicarla bien. ¿Qué significa? Nosotros, yo por ejemplo voy a cumplir 20 años en la Corte a fin de año y cuando empecé siempre me preocupé mucho de que nosotros diéramos la sensación de protección, de estabilidad, de que lo que se decide se mantiene a lo largo del tiempo. Entonces, si uno analiza un poco los grandes temas que le preocupan a la población, a los argentinos, a las argentinas, por ejemplo, el tema ahora que se ve de los incendios. Nosotros hemos dictado fallos sobre incendios, ordenando la prevención en distintas áreas de la Argentina hace muchísimos años. Cuando se habla, por ejemplo, de la discriminación de la mujer, nosotros creamos con Carmen Argibay en el año 2009 la Oficina de la Mujer y trabajamos muchísimo contra la discriminación por razones de género. Cuando se habla, por ejemplo, de libertad de expresión, yo recuerdo que yo recibí el premio Chapultepec en nombre de la Corte Suprema, me lo dio Bartolomé de Mitre, en Caracas, en una reunión de la CIP. En aquel momento Caracas era difícil y fue muy difícil, pero fue una jurisprudencia de la Corte de esos años. Cuando se habla también de la protección de los ahorros, nosotros dictamos sentencias sobre el ahorro cuando se resolvió el corralito. Ahí es donde dijimos esta idea que siempre se repite, ¿no? De que hay que atarse al mástil de la Constitución, que es el equilibrio. Entonces, cuando uno registra todos los temas, casi todo, por ejemplo, narcotráfico, en el 2009 dictamos sentencia de narcotráfico. Entonces uno dice, bueno... Me acuerdo que toda la Corte se trasladó a Rosario. Ustedes fueron todos juntos en equipo a Rosario. Así es. ¿No? Hace muchísimos años, desde el 2009, nosotros tenemos una comisión de lucha contra el narcotráfico. Entonces, cuando uno piensa en todos los temas que le preocupan a la población, en general, lo que se resolvió en la década anterior se mantuvo en la década siguiente. Es decir... Y esto es importante porque si nosotros vemos yo ingresé en el 2004 hasta el 2024, ¿cambiaron presidentes? Sí. Yo ingresé cuando estaba Néstor Kirchner, vino Cristina Kirchner, dos veces. Vino Mauricio Macri, vino Alberto Fernández y vino Javier Milei. ¿Cambió la jurisprudencia de la Corte? No. Los grandes temas se mantuvieron. ¿Cambiaron los presidentes de la Corte? Sí, cambiaron, pero ¿se mantuvo la jurisprudencia de la Corte? Sí. Entonces, lo importante, en primer lugar, cuando se habla de una Corte en transición, no se refiere a los fallos. Nosotros tenemos la gran responsabilidad, y para mí esta es una prioridad fundamental, darle tranquilidad, darle seguridad a la población, decir que los grandes principios de la Constitución, de las leyes, la protección que necesitan... Ahí todos los miembros de la Corte están en el mismo carril, ¿no? Por supuesto, porque por eso di este ejemplo. Han pasado muchos miembros de la Corte desde el 2004 hasta el 2024.
era una corte totalmente distinta. Estuvo hasta Zaffaroni. Bueno, pero esa corte que dictó la mayoría de estos fallos importantes se dictaron con esa corte y luego se continuaron, es decir, no se modificaron a pesar de que cambiaron los miembros. Por eso es importante que esto se entienda. Bien. No es tan relevante hablar del poder interno ni de los cambios, sino darle tranquilidad a la población de que la interpretación que hace la Corte de los derechos sociales, la protección de los vulnerables, todo esto se mantiene y hace 20 años que yo por lo menos he firmado siempre los mismos fallos. Yo siempre digo, yo cuando firmo una sentencia tengo que tener la tranquilidad de que la puedo volver a firmar. ¿Por qué? Porque responde a principios, a valores que están en la Constitución. Claro. Entonces, demos esa tranquilidad en primer lugar. Segundo tema es el poder, cómo funciona la Corte, que eso es un poco lo que se está hablando ahora. ¿No? ¿Podemos hablar de ese tema en un minuto? Sí, no. Vamos a los 2 minutos de noticias, con el Mitre Informa primero, y nos metemos charlando con el doctor Ricardo Lorenzetti, miembro de la Corte Suprema de Justicia. Se viene, doctor, una Corte de 3 a partir de diciembre. Ya prácticamente estamos en una corte de 3, por eso hay mucha discusión, es una corte de transición, es cierto, en el punto de vista interno, como le expliqué, los fallos no, pero nosotros ahora quedamos prácticamente 3, porque el doctor Maqueda se está yendo ya, queda muy poco tiempo. Entonces, funcionar con una corte de 3 es difícil. Yo tuve esa oportunidad en el año 2015. Con Fayt. Claro, el doctor Fayt se fue, renunció, y entonces tuvimos, desde que asumió el presidente Macri, hasta mucho tiempo, una corte de 3. Hasta junio, julio del 16 más o menos, ¿no? Mucho tiempo, sí. Dictamos muchos fallos, eso requiere que tengamos muchos acuerdos, hablar, conversar. Por eso nosotros ahora, el día de ayer, que estuvimos con esta idea de designar autoridades, bueno, dijimos, vamos a trabajar en conjunto, tratar de consensuar todos los temas, que no es nada sencillo. Ahora, ¿está bien una corte de 3? No, pero la realidad, lo ideal sería que tenga 5 miembros. Exactamente. La cuestión es que en una corte de 3, desde el punto de vista personal, si uno piensa en términos de poder, que es lo que no hay que hacer, bueno, uno dice, tiene mucho poder, 3 personas decidiendo los grandes temas del país. Y eso no está bien, porque nadie debe tener demasiado poder en ningún poder del Estado. No está bien. Entonces hay que tener mucha prudencia, mucha responsabilidad, y si esa es la realidad, bueno, tendremos que ponernos de acuerdo en todos los casos y resolverlos. Ahora, por el otro lado, hay una propuesta del presidente de 2 candidatos. Eso lleva un trámite parlamentario. Ahora, da la sensación que los 2 pliegos, el del Hijo y García Mansilla, están trabados. Se empantanaron. Yo creo que sobre esto tenemos que tener un poco de salir de la coyuntura y ver lo que pasó en otras épocas, ¿no es cierto? Es bastante normal que esto ocurra. Si, por ejemplo, vemos el último caso, a mí me parece interesante analizarlo, porque nosotros en la Argentina tenemos una gran tendencia a discutir siempre lo mismo, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando fueron propuestos los doctores Rosengren y Rosati, prácticamente fue similar. Primero se dijo que por qué proponían a 2 varones y debería proponerse una mujer. Y bueno, es una decisión del presidente. Lo mismo ahora. Sí, exactamente. Igual. Por eso digo, ¿cómo repetimos? En realidad debería proponerse una mujer. Nosotros siempre lo sostuvimos desde la creación de la Oficina de la Mujer. Pero bueno, es una facultad presidencial. Y es una facultad, o sea, no es una obligación. Pero debería proponerse una mujer. Bueno, en aquel momento se propusieron 2 hombres. Después, discusiones sobre las candidaturas. Bueno, en aquel momento hubo muchísima discusión porque se los había designado por decreto, y además al doctor Rosati se lo criticaba mucho porque había sido ministro de Justicia de Néstor Kirchner, a Carlos Rosengren porque había sido abogado de muchas empresas. Pero la verdad que después que pasaron el proceso, ingresaron a la Corte, los 2 se manifestaron y trabajaron y trabajan como jueces imparciales, nadie los critica. Claro. Es decir, una cosa es el proceso previo y otra es cuando uno ingresa a la Corte. Rosati y Rosengren son 2 grandes miembros de la Corte. Por eso, pero digo, fueron
criticado fuertemente. Esto es normal en el proceso y es bueno. Claro. Hoy se critique a los dos nominados porque ese es el debate que hay que tener. Es bueno que se te haga transparencia, que se los critique. Y en cuanto al tiempo, en aquel momento se los propuso en diciembre del 2015 y el doctor Rosati ingresó en junio del 2016, es decir, un año y medio. Sí, y sí. Rosenkranz en agosto, un año y medio, es decir... Y en aquel momento también se decía que estaban parados. ¿Por qué? Porque el Senado se había puesto en contra, primero porque había un decreto y segundo porque era un Senado muy del peronismo, del kirchnerismo. Claro, en aquel momento estaba Miguel Pichetto como jefe de bloque y se decía el kirchnerismo no lo va a aprobar y finalmente lo aprobó un Senado kirchnerista. ¿Por qué? Porque es un diálogo natural en las instituciones, lleva tiempo, se discute y finalmente se llegan a acuerdos. Es decir, acá hay que tener un poco de serenidad y dejar que las instituciones funcionen, porque esto pasó siempre, lo mismo en el periodo anterior, es decir, cuando fue, usted mencionaba a Zaffaroni. Cuando Zaffaroni fue nominado hubo una enorme discusión y bueno, también demoró, pero finalmente después se desempeñó en la Corte. O sea, yo creo que esto finalmente se va, si ingresan los dos, lo que sí que hay que aclarar es lo siguiente, si ingresan los dos miembros nuevos, cuando se dice que es una corte en transición, ¿qué significa? Bueno, pasamos de 3 a 5, bueno, habrá que elegir de nuevo las autoridades. ¿Por qué? Porque la corte tiene mucha libertad para elegir las autoridades, lo decidimos nosotros, con 3 firmas, tanto el plazo puede ser de 1 año, de 2, de 3, puede ser rotativo. Y hay que ir buscando mecanismos, obviamente cuando entren los nuevos ministros, bueno, elegiremos, discutiremos. Obviamente. Doctor, usted ha escrito libros que tienen que ver con el medio ambiente. Usted es un hombre que le importa mucho el medio ambiente. Sí, claro. Ayer el presidente en la ONU tuvo un discurso muy fuerte sobre el tema de la Agenda 2030, la Agenda 2045, que ahora la quieren extender, etcétera, etcétera, etcétera. El tema de los incendios aquí en Córdoba también, que es un tema, me imagino que a usted le debe preocupar mucho. Me gustaría opinión sobre estas dos cosas. Bueno, el tema de los incendios es muy, muy preocupante. Nosotros ya hace muchos años tenemos varios fallos en materia de incendios. Básicamente, en el foco local lo que hay que hacer es prevenir, ¿no? Y lo que está faltando es la prevención. Leyes hay. Ahora te aparecen 2 tipos con bidones de nafta. ¿Y qué haces? Sí, pero hay muchos mecanismos para prevenir, ¿no? Aumentar las penalidades, que no sean escarcelables, es un modo. Claro. El control, hoy hay mucha tecnología, es decir, si pongamos, hoy en una fiesta de 15 ponen un dron. Entonces el Estado también puede poner un dron que controle, que vigile la identificación rápida en zonas de riesgo. Incendios hoy hay en todo el mundo, digamos, no es que haya alguien que sea responsable por negligencia, en todo el mundo hay. ¿Por qué? Porque se incrementó el cambio climático. Por eso es que además de los incendios hay que hablar del cambio climático y la protección del ambiente. Yo estoy en casi todos los organismos internacionales de protección ambiental y creo que esta es una tarea central hoy a nivel global, porque si nosotros no cambiamos la dirección de la economía y de la sociedad, le estamos dejando un futuro muy oscuro para nuestros niños. ¿Y la posición del presidente con respecto a la Agenda 2030, 2045? Yo creo que la agenda es muy amplia. Yo la tengo, la leí y claro, son casi 50 puntos. Claro. Es un programa de gobierno y ese programa de gobierno, hay una discusión fundamental con Naciones Unidas, que es un organismo que ha sido creado en la posguerra y que, claro, cambió mucho. Un organismo para la paz. ¿no? Sí, pero cambió mucho el mundo y entonces, claro, se cuestiona mucho la eficacia de todas esas declaraciones tan amplias que después nadie aplica. Claro, sí, tal cual. Y yo creo que ahí está más el debate. Y hoy la realidad es que hay que lograr acuerdos concretos, porque hay declaraciones sobran, tratados internacionales sobran, leyes sobran, está en la Constitución. Ahora, la realidad es que hay que aplicarlo. Y en eso es donde cada país tiene una gran responsabilidad. Y por más que no quieran hacerlo, la realidad, y yo esto lo explico siempre, es que el mundo está cambiando y la economía también. Si nosotros no entendemos que hoy no vamos a poder exportar productos que vengan de zonas desforestadas,
Podemos tener muchos productos de zona deforestada, pero no se los vendemos a nadie. ¿Por qué? Porque está cambiando la economía a nivel mundial. En materia de préstamos internacionales, no hay ningún préstamo internacional que hoy no esté condicionado a cláusulas ambientales. Es decir, está cambiando la economía. Los compradores, hay un acuerdo que se llama de primeros compradores, que se hizo en la conferencia de Ottawa. Todos los grandes compradores globales se obligan a comprar productos que tengan estándares ambientales. En las ciudades está cambiando el urbanismo, está cambiando los automóviles. Yo siempre cuento el caso de un profesor alemán que me contaba que se compró un auto nuevo, divino, y no lo pudo usar porque le cambiaron la regulación. Entonces no entran autos en el centro de la ciudad que no sean eléctricos. Entonces no se lo puede vender a nadie. Entonces hay que entender que nosotros tenemos que leer, informarnos, estudiar y ver hacia dónde va el mundo. Y no obstinarnos en mirar solo la coyuntura, lo que pasa, discusiones del día a día, peleas cotidianas, cuando el tren partió para otro lado y la Argentina está a punto. Me gustaría una opinión suya sobre el fallo a Maduro que se dio, porque para mí es un fallo histórico en la República Argentina, ¿no? Bueno, si es histórico es una valoración que corresponde más al periodismo. Yo lo que creo que es un fallo muy importante porque sigue la línea. Nosotros... ¿Por qué se habla acá de plan sistemático? Porque la Corte tiene este es otro ejemplo. Nosotros dictamos el fallo Simón cuando yo ingresé a la Corte hace casi 20 años. En ese fallo se habla de plan sistemático. Uno de los torturadores en la República Argentina. Claro, plan sistemático es que el terrorismo de Estado es cuando alguien toma el poder, usa el Estado para perseguir a sus ciudadanos. Eso fue respecto de una dictadura militar. ¿Qué está pasando hoy en el día? Yo di muchas conferencias en distintos países. Hoy es mucho tema, es muy importante este tema. Sobre todo en Harvard hay un trabajo que me gusta citar, que dice cómo mueren las democracias. No hay más golpe de Estado. Las democracias mueren porque se las debilita. Cae la prensa, cae el Poder Judicial, se dominan los distintos poderes y entonces termina en un autoritarismo concreto. Una autocracia o un... Exacto, ahí caemos en el autoritarismo, ¿no? Entonces es muy importante la defensa de la división de poderes, de la libertad de expresión, porque en eso consiste la democracia y el Estado de Derecho. Entonces cuando eso cae, puede haber un plan sistemático de persecución de la población. De eso se trata este fallo, que yo detalles no puedo dar porque probablemente llegue a la Corte, pero sí creo que la idea general es muy importante. Hay que defender hoy las democracias porque se las destruye desde adentro. Y cuando uno dice que se las destruye desde adentro, el tema es defender la independencia del Poder Judicial. A la gente le parece algo abstracto, pero no lo es. Por ejemplo, en México acaban de aprobar una reforma de elección de los jueces en un país donde hay narcotráfico. Y yo fui a México a una defensa que hicimos del Poder Judicial allá y había muchas personas preocupadas porque ¿quién va a financiar las campañas? Acá se intentó en un momento. Bueno, yo llevé ese es otro caso que también nosotros... El kirchnerismo no llevaba hasta a ese lugar. Bueno, nosotros dictamos ese fallo, se llama Rizzo. Claro. En la época de la democratización de la justicia. Bueno, yo llevé ese fallo a México diciendo, bueno, este es un ejemplo donde nosotros defendimos el carácter contramayoritario del Poder Judicial. Es decir, se necesita un poder que no esté sujeto a las mayorías electivas, sino que defienda a las minorías y ponga límites a los otros poderes. Lo mismo pasa con la prensa y lo mismo pasa con la libertad de expresión, la libertad de reunión. Esas son las características centrales que hay que defender del sistema de Estado de Derecho, que es un gran debate, porque en muchos países del mundo esto está cambiando. Entonces tenemos que estar muy alertas con estos temas y son muy importantes. Es el debate de hoy en Estados Unidos, es en muchos países de Europa, en México. En Chile, hoy hay un debate sobre la Corte, que yo voy a ir también a defender la independencia del Poder Judicial ahí. Entonces yo creo que esta idea de que las democracias pueden ser deterioradas desde adentro es muy importante. Sí. Doctor Lorenzetti, buen día, ¿cómo le va? Gusto saludarlo.
Es una gran tendencia en nuestro país a hacer grandes declaraciones que después no se pueden implementar. Entonces acá la gran discusión no está sobre el sistema acusatorio, sino sobre los recursos. Por ejemplo, pensemos que el gran poder acusatorio lo tiene el Ministerio Público. Y hoy el doctor Casal lo ha expresado con mucha claridad, no tiene la estabilidad constitucional, no hay un procurador designado, no tiene el presupuesto adecuado y además necesitan designar muchos fiscales, necesitan edificios, necesitan una gran cantidad de recursos. Entonces, el Ministerio de Justicia está trabajando fuertemente, la Corte también está ayudando, pero es un tema muy difícil de implementar. Pensemos que en Estados Unidos, cuando hay, digo para que la gente entienda, cuando ve un fiscal que acusa, siempre hay un equipo grande alrededor, mucha gente trabajando, edificios, computadoras, todo eso hace falta para que funcione. Y eso es dinero. Sí, claro, mucho presupuesto requiere. Entonces estamos pasando de un sistema al otro, pero creo que hay que ser prudentes porque si no, después viene el deterioro de la imagen de las instituciones. Pensemos que ya el Poder Judicial está prácticamente vacío, el federal. Sí, claro, con las vacantes, etcétera. Hay muchísimas vacantes, es decir, la verdad es que nosotros tenemos una verdadera crisis en el Poder Judicial Federal porque hay vacantes muchísimas. Entonces hoy se está trabajando, creo que hay un esfuerzo del Ministerio de Justicia importante en enviar los pliegos, pero después los pliegos tienen que ser aprobados por el Senado, ¿no es cierto? Entonces todo este sistema hay que ir agilizándolo en un diálogo de poderes. Entonces yo creo que el sistema acusatorio es muy bueno, pero tenemos que tratar de hacer un gran esfuerzo que es de todos los poderes del Estado y de recursos. La última pregunta por mi parte, muy cortita. Discusión sobre la edad de imputabilidad. ¿Entiende usted que es momento de que en el Parlamento se traten los proyectos? Imputabilidad de los menores. Exactamente, de 16 años, etcétera. Sí, yo creo que siempre estos temas se han discutido todos los años. Es como la ampliación de la Corte. Todos los pero años, nunca se modifica y nunca se analiza seriamente. No pasa por ahí, porque, digamos, la delincuencia juvenil es un tema muy complejo. Pensemos primero en la educación, porque la verdad hay que empezar por ahí, que estos chicos estén educados en las escuelas, integrarlos al sistema. Cometen delitos, ¿dónde los mandamos? Los mandamos a una cárcel donde lo que hacen es aprender a cometer delitos, cada vez más. Entonces lo que hacemos es educarlos en la delincuencia, en la marginalidad. Entonces no es solo aumentar, subir o bajar las penas, es un sistema penal juvenil. Pensemos que no tenemos código penal actualizado. Correcto. Entonces acá lo que hay que hacer es sancionar un código penal actualizado, que el Ministerio de Justicia está trabajando. Sí, Mariano Borigi encabeza una comisión. Creo que ya lo terminan ahora este mes, enviarlo al Congreso, hacer una ley penal juvenil, pero además trabajar mucho en la educación, en la integración. Cuando uno habla, nosotros trabajamos mucho en eso, con muchos sectores que están, sobre todo la iglesia, y lo que cuentan es que hoy los chicos se están alejando de las iglesias, de los clubes, y los maneja el narcotráfico. Ese es el grave problema. El narcotráfico es el grave problema. Hay que trabajar mucho de manera integral. Doctor, muchísimas gracias. Gracias por haber venido. Gracias por estar aquí. Señores,